Muy buenos días, chicos. ¿Qué vamos a topar el día de hoy? Vamos a hablar, como ustedes bien lo pueden ver en sus pantallas, acerca del desarrollo de pensamiento a través de resolución de problemas contextuales. Esto va a ser sumamente fácil, no creo que presente mayor inconveniente, ¿sí? Y lo primero que yo les voy a indicar es que cuando nosotros desarrollamos un ejercicio, un problema matemático, lo primero que deberíamos hacer, de ser posible, es hacer una gráfica. Ese es el primer paso para tratar de desarrollar o entender un problema. Una vez que ya hago el gráfico, yo lo que debo hacer es dividir el problema en partes. ¿Y para qué me sirve dividir el problema en partes? Pues sencillo, para tratar de ver cómo solucionarlo de mejor manera, ¿sí? Esa va a ser la estrategia que vamos a usar el día de hoy. Dividir el problema en partes. Claro, si podemos también graficarlo, sería mucho, mucho mejor. Entonces, miren, en este momento nos dice el ejercicio, subida al monte Fuji. En este momento, yo me voy a pasar a mi hojita de ejercicios, como siempre lo hacemos. Vean, en primer lugar, ¿qué voy a hacer? Un gráfico. Yo voy a partir siempre de un gráfico. La gran mayoría de veces de ejercicios vamos a hacerlos así, con un gráfico. Me dice que la subida al monte Fuji, de hecho, permítanme ver si me deja esta opción. Sí, yo creo que ahí todavía está mucho mejor. Sí, dice, miren, la ruta del Gotemba, ¿no es cierto? La subida al monte Fuji dice que tiene unos 9 kilómetros. Entonces, miren, supongamos que este es el monte Fuji, ¿no es cierto? Me dice que de subida, o sea, de aquí a este punto, hay 9 kilómetros. Y por lo tanto, cuando las personas suben y llegan a este punto, lo que tienen es que regresarse. Por lo tanto, hay 9 kilómetros de regreso. Por eso nos dicen que la distancia total entre subida y bajada es de 18 kilómetros. Dicen, miren, en esta parte nos ubica, dice, los senderistas, déjenme ubicar, esto dice, los senderistas tienen que estar de vuelta de la caminata de 18 kilómetros. ¿Por qué 18 kilómetros? Miren, 9 de subida y 9 de bajada. A las 20 horas. Toshi calcula que puede ascender la montaña caminando a 1.5 kilómetros por hora como media. Entonces, miren, el joven dice que de subida, él puede hacer 1.5 kilómetros. Pero que de bajada, descenderá al doble de velocidad. Es decir, que lo puede hacer más rápido. Puede descender a 3 kilómetros por hora. ¿Sí? Estas velocidades tienen en cuenta las paradas para comer y descansar. Según estas velocidades, a qué hora como muy tarde puede iniciar su caminata de modo que pueda volver. Entonces, vean, ¿qué va a pasar y cómo tendrían ustedes que desarrollar su tarea, su deber? Pues tienen que ir respondiendo diferentes preguntas, como por ejemplo, la primera sería comprender el problema. ¿Y cómo comprendo el problema? Entendiendo cuál es la pregunta de este ejercicio. ¿Y cuál es la pregunta del ejercicio? ¿Si lo ubican cuál es la pregunta? ¿Si recuerdan más bien cuál es la pregunta? Dice, según estas velocidades, ¿a qué hora como muy tarde puede iniciar su caminata de modo que pueda volver a las 20 horas? Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿A qué horas podría partir para llegar a la casa a las 8 de la noche? Perfecto, esa es la interpretación correcta. Muy bien. Luego de que yo ya comprendo el problema, de que me hice esta primera pregunta, tengo que plantear la estrategia de solución. Ojo, y la estrategia de solución, en este caso dijimos que íbamos a hacer la resolución del problema en partes. Entonces, mi estrategia de solución es
dividir el problema en partes. Esa va a ser la estrategia que vamos a ocupar este día. Ahora, ¿cómo aplico o cómo voy a aplicar esta estrategia en partes? Pues sencillo. Tengo que darme cuenta de algunas cosas, verán. La primera es esto de aquí. La primera es esto. Yo tengo una fórmula que se llama distancia, que es igual a velocidad por tiempo. ¿Sí? Esta es una fórmula de física, de hecho, que se llama distancia es igual a velocidad por tiempo. También la podemos encontrar como espacio es igual a velocidad por tiempo. Entonces, miren, yo tengo que darme cuenta qué valores yo tengo. ¿Tengo la distancia recorrida? Sí. ¿Tengo la velocidad? Sí, porque este me habla de kilómetros por hora y este también me habla de kilómetros por hora. Y lo que estoy buscando es el tiempo. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Voy a despejar tiempo. Entonces, necesito saber el tiempo. Como este está multiplicando, va a pasar el otro lado ¿a qué? Dividir. Muy bien, entonces yo tengo que el tiempo es igual al espacio o distancia dividido para la velocidad. Muy bien. Con esta fórmula yo voy a partir. Y voy a aplicar mi estrategia en partes. ¿Por qué? Porque yo voy a calcular en primer lugar el tiempo de subida de estos campistas. Y el tiempo de subida es igual a ¿qué? A distancia. ¿Cuál es la distancia de subida? 9 kilómetros. ¿Cuál es la velocidad a la que suben? 1 kilómetro por hora. Por lo tanto, el tiempo de subida a 1.5, perdonen, es 1.5 kilómetros por hora. Por lo tanto, 9 kilómetros para 1.5 kilómetros por hora me va a dar como respuesta 6 horas. Es decir, que en subir esta persona se demora 6 horas. Muy bien. Luego calculo el tiempo de bajada. El tiempo de bajada va a ser igual a distancia para velocidad. La distancia es exactamente la misma. ¿Cuánto? 9 kilómetros. Pero la velocidad a la que baja cambia. Ahora es de 3 kilómetros por hora, ¿no es cierto? Por lo tanto, 9 dividido para 3, ¿me da cuánto? A 3. Entonces se demora 3 horas. Hasta el momento he calculado el tiempo de subida y el tiempo de bajada. Ahora tengo que tratar de hallar la respuesta. ¿Y cómo encuentro la respuesta? En primer lugar, yo voy a sumar. Voy a determinar el tiempo que se demora en subir y bajar. Y el tiempo que se demora en subir y bajar es al tiempo de subida más el tiempo de bajada. Entonces, el tiempo que se demora este individuo es igual a ¿qué? A 6 horas más 3 horas. Es decir, que el tiempo total que emplea es de 9 horas. Este individuo se demora 9 horas en subir y bajar del monte Fuji. Ahora, la pregunta que me plantea el ejercicio, me voy a pasar a la hoja 3. Miren, me dice, según estas velocidades, ¿a qué hora, como muy tarde, puede iniciar su caminata de modo que pueda volver a las 20 horas? Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Miren, facilito. Como a mí me interesa saber,
o me interesa que llegue hasta las 20 horas, ¿yo qué voy a decir? Vean, 20 horas menos 9 horas que se demora, ¿cuánto me va a dar? 20 menos 9, 11 horas. 11. Es decir, que este individuo para llegar a las máximo a las 8 de la noche, tiene que salir a qué hora? A las 11 horas de la mañana, ¿no es cierto? A las 11 a.m. Ahora lo único que tendría que hacer es anotar la respuesta. La pregunta me decía exactamente, miren, según estas velocidades, ¿a qué hora como muy tarde puede iniciar su caminata de modo que pueda volver a las 20 horas? Las respuestas se hacen en los mismos términos que las preguntas. Por lo tanto, la respuesta tendría que ser, para el ascenso debe salir a las 11 horas como muy tarde. Y ya se entiende por qué tendría que salir a las 11 horas. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Sí, Lisen. Está sencillo, ¿no Sí, es cierto? Lisen. Está sencillo. Ahora vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio para ir captando mejor esto. Lisen, este ejercicio está en el deber. Este ejercicio está desarrollado en el deber, más bien, de esto se trata el deber de esta semana. De esto se trata el deber de esta semana. eh, y esto está en el libro. Pero en el libro, si ustedes revisan, parte de este error, verán. Por eso también no, poco revisé o poco puse aquí atención. Miren, en el libro te da esto. 9 dividido para 1.5 te da 9 horas. Y no son 9 horas, son 6. Y luego, miren, dicen, la distancia recorrida es 9 kilómetros. Luego 3 kilómetros. 9 y 3 son 12. Entonces medio raro está. Ha habido un error en el libro, ¿sí? Entonces, para evitarnos eso, mejor les indiqué yo mismo para que vean que llegamos a la misma respuesta, pero con el valor correcto. Parece que aquí en esta división les ha fallado y en lugar de 6 han anotado el 9. Listo, verán. Vamos con este otro. Ojo, en todos los ejercicios que hagamos tenemos que responder estas preguntas. Comprender el problema, aplicar la estrategia, planear la estrategia, aplicar la estrategia, responder la pregunta. Miren, dice, en la subida al monte Fuji, estamos hablando del mismo ejercicio anterior. Estamos hablando acerca del mismo ejercicio anterior. En la subida al monte Fuji, Toshi llevó un podómetro. Un podómetro es un aparato que te sirve para ayudar a contabilizar pasos, ¿sí? Toshi llevó un podómetro para contar los pasos durante su recorrido por la ruta Gotemba. El podómetro me mostró que dio 22.500 pasos en la ascensión. ¿Cuál es la longitud media del paso de Toshi en su ascenso de 9 kilómetros por la ruta Gotemba? Expresa la respuesta en centímetros. Expresa la respuesta en centímetros. Muy bien. ¿Qué va a pasar en este caso, chicos? Yo voy a partir de la misma idea de hace un momento, con el mismo gráfico prácticamente antes. ¿Sí? Voy a subir un poquito esto. Entonces, miren, ¿qué va a pasar? Toshi ha subido esta distancia, porque solo nos habla de la distancia de subida. Toshi ya está aquí. Toshi ya subió. ¿Qué distancia subió? 9 kilómetros. Toshi subió los 9 kilómetros. Ahora, como Toshi lleva un podómetro, el podómetro le marca que ha realizado 22.500 pasos. Eso es lo que le está marcando en este momento a Toshi el podómetro. Me pregunta cuál es la longitud del paso de Toshi en su ascenso de 9 kilómetros por la ruta al Gotemba. Expresa la respuesta en centímetros. Entonces, miren,
Vamos respondiendo las preguntas del ejercicio. Primera pregunta es comprender el problema. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la longitud media del paso de Toshi en su ascensión de 9 kilómetros por la ruta Gotemba? Esa es la pregunta. Muy bien. ¿Cuál es la estrategia de solución? Recuerden, la estrategia de solución es la misma para todos los ejercicios que estamos viendo. Dividir el problema en partes. Esa es la estrategia de solución. Tercero, aplicar la estrategia. Muy bien. ¿Qué es lo primero que yo voy a hacer? Vean, como la pregunta me dice expresa la respuesta en centímetros, lo primero que yo tengo que hacer es transformar los kilómetros a centímetros. ¿Sí? Tengo que transformar esos kilómetros a centímetros. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo transformo kilómetros a centímetros? Dicen, no era, digamos, si era para era de nanómetros o había que aumentar Kilómetros. los ceros. Eso Kilómetros. era kilómetros. No había que aumentar o restar o aumentar o quitar los. Ya, muy bien. Hay que aumentar ceros. Perfecto. ¿Cuántos ceros tendré que aumentar? En teoría yo tengo esta escalera, verán. En teoría nosotros tenemos esto. Una escalerita que van kilómetros, metros, centímetros, decímetros, milímetros y se va hacia abajo. Hay más hacia abajo y hay más hacia arriba. Kilómetros, decámetros, hectómetros, etc. Hay más para abajo, más para arriba. Cuando bajo, yo aumento ceros. ¿Sí? Cuando subo, yo quito ceros. Cuando bajo, yo multiplico. Y cuando subo, yo divido. De eso debemos de partir, ¿sí? Cuando yo bajo, multiplico. Cuando yo subo, divido. Ahora, hay cosas básicas que yo debería saberme. Por ejemplo, que un kilómetro es igual a ¿cuántos metros? A 1000 metros. ¿Sí? Esa es una básica que yo me debería saber. Un kilómetro equivale a 1000 metros. Como me dice 9 kilómetros, ¿qué va a pasar? 9 kilómetros, ¿cuántos metros equivalen? Yo, ¿qué voy a hacer? 9 por 1000. Por lo tanto, 9 por 1000 es igual a 9000 metros. Si se dan cuenta, estoy bajando. Cuando bajo, aumento ceros. Cuando bajo, aumento ceros. Muy bien. ¿Qué más va a pasar hasta este punto, chicos? Vean. Tengo 9 kilómetros equivalen a 9000 metros. Ahora, otra que yo me debería saber es esta. Que un metro equivale a 100 centímetros. Ahora, ¿cuántos metros tengo? Tengo 9000 metros. Quiero saber cuántos centímetros. ¿Qué va a pasar? Pues facilito. 9000 por 100. ¿Qué va a pasar en este caso? Solo aumento el número de ceros. 9000 más 2 ceros. 1, 2. 1, 2. Por lo tanto, miren, estos 9000 kilómetros son igual a ¿cuánto? 1, 2, 3, 900.000. 1, 2, 3, 900.000 centímetros. Muy bien, ya tengo los kilómetros expresados en centímetros. ¿Qué me toca hacer? Calcular el paso medio de Toshi. Entonces, mire, la primera parte de mi estrategia, transformar los kilómetros en centímetros. Y la segunda parte de mi estrategia, dividir esta cantidad en centímetros
para los 22.500 pasos. De esta forma voy a obtener ¿qué? El paso medio de Toshi. Entonces, ¿qué va a pasar? Tengo 9.000, ¿qué digo? 900.000 dividido para 22.500. Entonces tengo 900.000 dividido para 22.500. Me da como resultado, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hasta aquí. Juguémosle. Como este es 9, aquí con el 4. 4 por 0, 0. 4 por 0, 0. 4 por 5, 20. De 20, 0 con 2. 4 por 2, 8. Y 2, 10. De 10, 0 con 1. 4 por 2, 8. Y 1, 9, 9, 0. Bajo la siguiente cifra que es 0, 40. Por lo tanto, 40. La velocidad media, porque eso es lo que me pide el ejercicio, ¿no es cierto? Exactamente. Me dice, ¿cuál es la longitud media del paso de Toshi? Entonces, aquí, respuesta. Ojo, esta no es la respuesta es esto. La longitud media del paso de Toshi es de 40 centímetros. Recuerden que aquí calculamos centímetros, por lo tanto esta respuesta va a ser en centímetros. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? ¿Sí o no? ¿O de plano no se entiende nada? No, le dicen, yo sí entendí. Sí se puede apreciar, ¿no es cierto? Un robo mide de diagonal mayor 4x más 3 y de diagonal menor 5x menos 3. Lo primero, yo siempre les digo, voy a partir de un gráfico. Mi primera estrategia, antes que la de dividir en problema en partes, siempre va a ser hacer un gráfico. Entonces, miren, yo al hacer un gráfico más o menos lo voy a hacer así. Y este es un rombo. Esta como cometa, esta figura medio chueca, es un rombo, ¿no? Me dice, el rombo tiene de diagonal mayor, entonces, ¿cuál es la diagonal mayor? La más grande, la más larga. Entonces, esta sería mi diagonal mayor. Y esta, mi diagonal menor. Entonces, de diagonal mayor, me dice que tiene de valor, o sea, esto de aquí, vale 4x más 3. Y de diagonal menor, 5x menos 3. Y me pregunta el área del rombo. Pero antes yo que tengo que tener claro, pues las preguntas que nos van a hacer siempre. Porque estas preguntas van de cajón. Y tenemos que responderlas al momento de hacer el ejercicio. Dice. Entonces, comprende el problema. Cuando comprendo el problema, ¿qué es lo que tengo que comprender? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué me están preguntando del ejercicio? ¿Qué debo encontrar? ¿Cuál era la pregunta entonces, chicos, de este ejercicio? ¿Cuál es el área del rectángulo, del rombo? Perfecto, muy bien. La primera pregunta entonces ha sido respondida. Plantear la estrategia. ¿Qué estrategia vamos a aplicar? Ojo, recuerden que la estrategia va a ser la misma para todos los ejercicios. Dividir el problema en partes. Esa es la estrategia. Dividir el problema en partes. Muy bien. Ahora me tocaría aplicar la estrategia. O más bien, ¿cómo aplicaría la estrategia? Entonces, yo me tengo que dar cuenta que para aplicar la estrategia, lo primero que yo debo saber es el área del rombo. Y el área del rombo es igual a la diagonal mayor por la diagonal menor dividido para 2. Y una vez que yo tengo la diagonal del rombo, ¿qué tengo que hacer? O más bien, una vez que yo tengo el área del rombo,
tengo que reemplazar los valores. Entonces miren, ¿qué va a pasar? Que el área del rombo es igual. Diagonal mayor, 5x menos 3. Diagonal menor es 4x más 3. Todo dividido para 2. Ojo, pero yo no lo puedo dejar así. Yo tengo que hacer la multiplicación. ¿Y aquí qué tengo que hacer? Pues irme a la propiedad distributiva. Multiplicar este por este y multiplicar este por este. Y una vez que ya multipliqué esos dos, pues multiplicar el 3 por este y el 3 por este otro 3. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar lo siguiente, mire. Voy a tener entonces, a ver, que el área va a ser igual a 5x por 4x. Voy a hacerlo pasito a pasito. 5x por 4x más 5x por 3. 5x por 3 menos, vean, 3 por 4x menos 3 por 3. Todo esto dividido para 2. ¿Qué va a pasar? Miren, entonces el área va a ser igual a ¿qué? 5 por 4, 20x cuadrado, porque tienen la misma base. X, se deja la misma base, sumo los exponentes. x1, x1, x al cuadrado. Más 5 por 3, 15x. Menos 3 por 4, 12x. Menos 3 por 3, 9. Muy bien, ¿estamos hasta ahí? Sí, Muy bien, entonces, sí estoy bien con los valores. 204x más 3, 5x menos 3. 4x más 3, 5x menos 3. Sí, muy bien. Todo esto dividido para 2. Por lo tanto, miren, yo sumo lo que puedo sumar, resto lo que puedo restar. Tengo 20x al cuadrado. 15x menos 12x me va a dar más 3x menos 9 dividido para 2. Y ya está. Como no puedo simplificar, aquí miren, si todo esto fuera divisible para 2, yo podría simplificarlo por darles una idea. Por darles una idea. Si yo tuviera 4x al cuadrado más 2x más 6 dividido para 2, yo puedo decir que saco factor común o directamente, como todo es divisible para 2, yo digo la mitad 2, la mitad 1, la mitad 3 y se elimina el denominador. La respuesta quedaría 2x al cuadrado más x más 3. ¿Sí? Pero como aquí este es divisible para 2, pero estos dos no son divisibles para 2, no puedo simplificar quedándome la respuesta de esta manera. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Entonces, el área de este rombo que he acabado de calcular es 20x cuadrado más 3x menos 9 dividido para 2. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Licenciado, ¿puede repetir, por favor? ¿Todo el ejercicio? Ya. Voy a hacerlo de nuevo. Voy a cambiarle los datos al ejercicio para que vean a qué me refería. Voy a hacer un nuevo rombo y le voy a dar otros valores. Le voy a decir que mi diagonal mayor vale 2x más 2 y que mi diagonal menor vale 5x menos 3. Muy bien. Entonces me piden calcular el área. Me piden calcular el área. El área va a ser igual a diagonal mayor por diagonal menor dividido para 2. Entonces, anoto los valores. Diagonal mayor, 2x más 2. Diagonal menor, 5x menos 3. Todo dividido para 2. Entonces aplico propiedad distributiva. Igual la voy a hacer pasito a pasito. Ojo, no la voy a hacer así siempre. Ahora le estoy haciendo como para que me comprendan bien. Pero esto ya deberían hacerlo mucho más rápido. Entonces tengo 2x por 5x menos 2x por 3 más 2. Ay, aquí es. Aquí. Es con este de aquí, este.
más 2 por 5x y menos 2 por 3. Todo dividido para 2. ¿Qué va a pasar? Esto es área. ¿Qué va a pasar, chicos? Tengo que el área va a ser igual 2x por 5x, 10x al cuadrado. Menos 2 por 3, menos 6x. 2 por 5, más 10x. Menos 2 por 3, menos 6. Dividido para 2. Muy bien. Sumo lo que puedo sumar, resto lo que puedo restar. Entonces, miren. 10x al cuadrado menos 6 más 10 más 4x menos 6 dividido para 2. Y aquí reviso, vean. ¿Este es divisible para 2? Sí. ¿Este es divisible para 2? Sí. ¿Este es divisible para 2? Sí. Los podría simplificar directamente. Otra forma es sacar el factor común. Factor común me va a decir que el factor común es 2. 10 dividido para 2 a 5x al cuadrado. 4 dividido para 2 a 2x y 6 dividido para 2 a menos 3 dividido para 2. ¿Y qué va a pasar? Miren, este 2 con este 2 se simplifican, quedándome como respuesta 5x cuadrado más 2x menos 3. Y esta sería el área del ejercicio. Y así les expliqué las dos maneras. ¿Qué pasa cuando puedo dividir y qué pasa cuando no puedo dividir con el denominador? ¿Sí? ¿Quedó más claro ahí? Sí, listo, gracias. Perfecto. Muy bien. Avanzamos, avanzamos. Y tenemos un nuevo ejercicio que dice un jardín rectangular. Un jardín rectangular. Sí, sí lo ve. Dice, un jardín rectangular tiene raíz de 75 metros de largo y raíz de 12 metros de ancho. ¿Cuántos metros cuadrados tiene el jardín y cuál es su perímetro? Muy bien. Entonces, nuevamente, insisto, yo siempre voy a partir de un gráfico. De ahí, si es que el problema me lo permite, claro está. Entonces, miren, ahí está mi gráfico. Me dice que un jardín tiene 75, raíz de 75 metros de largo. Entonces, esto es raíz de 75 y esto es raíz de 12. ¿Cuántos metros tiene el jardín y cuál es su perímetro? Por lo tanto, comprender el problema. ¿Cuál es la pregunta del ejercicio? ¿Cuántos metros cuadrados tiene el jardín y cuál es su perímetro? Perfecto. ¿Cuál es la estrategia que voy a ocupar? ¿Dividir el ejercicio en partes? Perfecto. ¿Qué necesito saber para calcular el área y el perímetro? Pues fácil, el área y el perímetro del rectángulo. Saber esas dos fórmulas. Entonces, yo puedo ir, entonces, primero calcularía el perímetro y luego calcularía el área o como quieran. Entonces, ahí están las partes, por eso se llama dividir el problema en partes. Miren, el perímetro no es nada más que lado, más lado, más lado, más lado. Como este tiene 4 lados, es 1, 2, 3, 4. ¿Sí se dan cuenta? En un cuadrado simplemente es el lado al cuadrado. ¿Qué digo? Es 4 veces el lado. 4 veces el lado. En un triángulo 3 veces el lado. En un pentágono 5 veces el lado. Pero aquí en un rectángulo sucede que como todos sus lados no son iguales, yo también podría decir que el perímetro es igual a ¿qué? A 2 veces la base más 2 veces su altura. Y recuerden que representamos la altura como h. También esto puede ser. Pero antes de desarrollarlo, chicos, cuando a mí me dan raíces, yo tengo que tratar de descomponer esas raíces. No voy a trabajar con esta raíz, sino con la raíz descompuesta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Raíz de 75, la voy a descomponer. Entonces, 75, digo, 7 y 5, 12. 12 es divisible para 3. Sí, por lo tanto, esto es divisible para 3. 75 dividido para 3 a 25. 25, la quinta,
y 5 la quinta 1. Muy bien. Entonces raíz de 75 equivale a 3 por 5 al cuadrado. Y 3 por 5 al cuadrado es igual a 5 por raíz de 3. ¿Estamos hasta ahí, chicos? ¿Se entiende qué hice o no se entiende qué hice, chicos? Sí, Lisa, sí se entiende. Perfecto. Entonces ahora me voy con la raíz de 12. Entonces yo voy a descomponer el 12 y digo la mitad 6, la mitad 3, la tercera 1. Por lo tanto, esto es igual a ¿qué? A 2 al cuadrado por 3. Es decir, que todo esto equivale a 2 por raíz de 3. Y voy a poner estos valores aquí al lado, porque ya no voy a ocupar los originales, sino estos que acabo de encontrar. ¿Sí? Voy a trabajar con 2 raíz de 3 y 5 raíz de 3. Ahora me voy a pasar a mi perímetro. Mi perímetro entonces, mi perímetro era 2 veces la base. Entonces, 2 veces. La base equivale entonces a 5 raíz de 3 más 2 veces que la altura vale 2 raíz de 3. Por lo tanto, el perímetro es igual. 2 por 5, 10 raíz de 3. 2 por 2, 4 raíz de 3. Como este tiene raíz de 3 y este tiene raíz de 3, yo los puedo sumar. Quedándome con que el perímetro es igual a ¿qué? A 14 raíz de 3. ¿Lo entendemos hasta ahí, chicos? Muy bien. ¿Qué voy a hacer ahora? Calculé el perímetro. Y el área del rectángulo, el área de un rectángulo, ¿a qué es igual? A base por altura. Entonces yo tengo que multiplicar mi base, que es 5 raíz de 3, por la altura, que es 2 raíz de 3. ¿Qué va a pasar? 5 por 2, 10. Raíz de 3 por raíz de 3. Esto es raíz de 3 al cuadrado. ¿Qué va a pasar en este punto entonces, chicos? Se simplifica, entonces tengo 10 por 3. Entonces el área del rectángulo equivale a 30. ¿Y 30 qué? 30 unidades de medida. Si les habla de metros, 30 metros. Si les habla de centímetros, 30 centímetros. En este caso son 30 metros, entonces estaba hablando de metros, entonces son 30 metros. Y me tocaría aplicar, esa es la estrategia, me tocaría poner la respuesta. ¿Cuál sería la respuesta del ejercicio entonces? ¿Cuál es la respuesta del ejercicio? Ahí está la pregunta. Respondan el ejercicio. Los metros cuadrados son 30 metros y el perímetro sería 14 raíz de 3. Metros. Entonces, miren. El jardín, porque me están hablando de un jardín, el jardín tiene 30 metros, aquí es cuadrados, recuerden siempre cuadrados, el área siempre es en metros cuadrados, centímetros cuadrados, decímetros, lo que sea, al cuadrado. Entonces, el área del jardín es de 30 metros al cuadrado y su perímetro es de 14 raíz de 3 metros. Muy bien, espero haya quedado claro. Avanzo al siguiente y queda. Miren, dice, la distancia desde el Sol a Marte es de 2.27 por 10 a la octava kilómetros y a Neptuno es de 4.49 por 10 a la novena kilómetros.
¿En cuántos segundos llega un haz de luz de Marte a Neptuno si la velocidad de la luz es de 3 por 10 a la quinta kilómetros por segundo? Muy bien. Entonces, al igual que nosotros, yo voy a partir de un dibujito, ¿sí? Aunque el dibujito lo voy a tener, a ver, lo voy a hacer ahí y este lo voy a tener aquí. ¿Qué va a pasar? Vean. Está el Sol. Entonces me dice, la distancia a Marte, Marte, planeta rojo, pongámoslo aquícito. Marte. Y Neptuno está mucho más lejos, entonces a Neptuno pongámoslo por acá. Y encima es pequeño. Neptuno. Muy bien. Me dice que la distancia del Sol a Marte es de 2.27 por 10 a la octava kilómetros. Y que del Sol a Neptuno es de 4.49 por 10 a la novena kilómetros. Muy bien. ¿Qué va a pasar en este punto, chicos? Me dice, ¿en cuántos segundos llega un haz de luz de Marte a Neptuno? Es decir, me está preguntando de este punto a este punto, ¿cuánto se demora en llegar un haz de luz? Eso es lo que me está preguntando el ejercicio. ¿Sí se dan cuenta? De aquí a acá, ¿cuánto se está demorando en llegar un haz de luz? Muy bien. Primero, comprender el problema. ¿Cuál es la pregunta del problema? ¿En cuántos segundos llega un haz de luz de Marte a la Neptuno si la velocidad de la luz es de 3 por 10 a la quinta kilómetros por segundo? Perfecto, Jay. Ahora, esa es la pregunta. ¿Qué estrategia voy a aplicar? Dividir el ejercicio en partes. Perfecto, muy bien. ¿Cómo creen que yo podría afrontar este problema? ¿Qué necesito saber en primer lugar? Esta distancia, porque esta distancia no la sé. ¿Sí se dan cuenta? Esta distancia yo no la sé. ¿Cómo la puedo calcular? Elisa, ¿no era la fórmula de velocidad por tiempo? La podemos ocupar tranquilamente, la podríamos ocupar sin ningún problema. Espacio es igual a velocidad por tiempo. Pero yo te hago una pregunta, ¿será necesario ocupar esa fórmula en este momento? Esa la vamos a ocupar para calcular el tiempo, porque me pregunta el tiempo de la luz. Pero lo que yo te digo, lo primero que yo necesitaría es esta distancia que no tengo. Porque esta distancia aún no la tengo. El tiempo tampoco lo tengo. Recordemos que la fórmula que me acaba de decir Elsie dice espacio es igual a velocidad por tiempo. Pero ojo, no tengo ni la distancia ni tengo el tiempo, por lo tanto esta fórmula no me sirve. Cuando me faltan dos partes de una fórmula, la fórmula no me sirve. Samantha Orellana, ¿qué es lo tan gracioso? Nada, Lice. Samantha, lo único que te digo, tus lentes reflejan lo que estás viendo. Por favor. Ahora bien, yo necesito calcular esta distancia. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Pues facilito, chicos, vean. A esta distancia, miren, si a esta distancia de aquí, yo le quito esta distancia de aquí, ¿con qué me quedo? Observen la pantalla, a ver. Tengo toda esta distancia, desde este punto hasta este punto. Si yo le quito desde este punto hasta este punto, ¿con qué me quedo? ¿Qué distancia voy a obtener?
Pues la distancia que estoy buscando, miren, la distancia de Marte a Neptuno. Tengo todo esto, de aquí a acá. Si yo le quito esto de aquí, vean, si yo le quito esto de aquí, me quedo exactamente con la distancia de Marte a Neptuno. Ojo, pero para poder restar, cuando estoy en notación científica, ¿qué tienen que estar? Los dos valores en la misma notación. Aquí están a la octava y aquí está a la novena. Por lo tanto, ambos tendrían que estar a la novena o ambos tendrían que estar a la octava. Voy a anotar estos valores más acá abajito. Miren, voy a anotar los valores. 2.27 por 10 a la octava kilómetros. Y aquí voy a poner 4.49 por 10 a la novena kilómetros. Muy bien, con esos valores yo voy a trabajar. Con estos dos valores yo voy a trabajar. ¿Y qué voy a hacer? Recordar, miren. Cuando yo movía la coma a la derecha, ¿qué iba a pasar? ¿Sumaba o restaba? Cuando se mueve la coma a la derecha. ¿Sumaba? ¿Estábamos? Restábamos. Cuando mueve la coma a la derecha se resta. Cuando muevo la coma a la izquierda, sumo. A la derecha resto, a la izquierda sumo. Por lo tanto, miren, a mí se me hace muy cómodo mover esta coma a este punto y restarle 1 a este valor. Me quedaría, por lo tanto, miren, 44.9 por 10. Le resto 1 porque moví un espacio a la octava. ¿Y qué va a pasar? Miren, tengo entonces 44,9 por 10 a la octava menos 2.27 por 10 a la octava. ¿Cuánto va a ser? 7 de 10, 3 con 1. 2 de 1, 3. 3 de 9, 6 con 1. ¿O no llevo nada? No llevo nada. 2 de 4, 2 bajo el 4. Por lo tanto, 44.9 por 10 a la octava menos 2.27 por 10 a la octava es 42.63 por 10 a la octava. Esta es la distancia de Marte a Neptuno. Esa es la distancia de Marte a Neptuno. Muy bien, chicos. ¿Qué me dice el ejercicio? El ejercicio me dice que yo encuentre ¿qué me pedía el ejercicio? A ver, déjenme lo busco. El ejercicio me pide ¿en cuántos segundos tiempo? ¿En cuántos segundos llegué a decir el tiempo? Y el tiempo, entonces, miren, espacio es igual a velocidad por tiempo. ¿Tengo velocidad? Sí, tengo la velocidad de la luz. ¿Tengo el espacio? Sí, lo acabo de calcular. ¿Tengo el tiempo? No, esto es lo que tengo que buscar, por lo tanto despejo tiempo. Y tiempo va a ser igual a ¿qué? A espacio sobre velocidad. Tiempo es igual a espacio sobre velocidad. ¿Qué va a pasar entonces, chicos? Tiempo es igual a espacio 42.63 por 10 a la octava dividido para la velocidad. La velocidad es la velocidad de la luz. Y la velocidad de la luz me dice que es 3 por 10 a la quinta. Ojo, aquí me libro de problemas y digo 42.63 dividido para 3 por 10. Como esto está dividiendo y tiene la misma base, dejo la misma base y resto los exponentes. Por lo tanto, el tiempo va a ser igual a ¿qué? A 42.63 dividido para 3
me da 14.21 por 10 al cubo. Y he encontrado mi respuesta. ¿En qué? En segundos. El tiempo se da en segundos. ¿Por qué en segundos? Mirarán, este espacio está dado en kilómetros. Esta velocidad está dado en kilómetros por hora. Estos kilómetros de aquí es como si estuvieran sobre 1. Y tengo estos kilómetros por hora. O en segundos. Kilómetros por... Ah, no. Kilómetros por segundo es aquí. Es aquí kilómetros por segundo, me dice. Kilómetros por segundo. ¿Qué va a pasar? Miren. Extremos con extremos. Este se multiplica con este y este se multiplica con este. Voy a tener entonces kilómetros por segundo dividido para kilómetros. Este con este se simplifican, quedándome solo los segundos. Muy bien. ¿Se entendió, chicos, entonces cómo salió este ejercicio? ¿O no? De plano no. Estuvo difícil. Lo voy a anotar aquí para que se entienda un poquito mejor. Solo me voy a dedicar a la última parte, ¿verdad? Tiempo es igual a 42.63 por 10 a la octava kilómetros dividido para qué? Para 3 por 10 a la quinta kilómetros por segundo. Porque estas son las unidades con las que estamos trabajando. La velocidad es kilómetros por segundo y el espacio es en kilómetros. Muy bien. Aquí, cuando yo trabajo de esta forma, siempre acostúmbrense a pensar de esta forma. Kilómetros no tiene nada debajo, entonces vamos a sobreentender el 1. Y acá abajo tengo kilómetros por segundo. Aquí voy a seguir teniendo los 42.63 por 10 a la no sé qué. Y aquí voy a tener el 3 por 10 a la quinta. ¿Sí? Eso no varía, eso no cambia. ¿Qué va a pasar? Extremos con extremos, medios con medios. Kilómetros por segundo. Queda kilómetros por segundo. Y 1 por kilómetros me va a quedar solo los kilómetros. Y sigo teniendo, miren, 42.63 por 10 a la octava. Y aquí 3 por 10 a la quinta. Pero ¿qué va a ocurrir? Kilómetros, kilómetros. Estos dos se simplifican. Es como si yo tuviera metros sobre metros. ¿Qué van a pasar con los metros? Se simplifican. Si yo tuviera centímetros sobre centímetros, se simplifica. Si tuviera centímetros cuadrados sobre centímetros, ¿qué va a pasar? Como son en la misma unidad y a este se le sobreentiende el 1, centímetros va a ser igual a 2 menos 1, esto es igual a centímetros. Es como simplificar y eliminar este. ¿Qué va a pasar aquí? Simplemente me quedo con los segundos. Es algo con lo que tenemos que ir acostumbrándonos a manejar, que no es algo complicado, pero que sí nos puede sorprender al principio. Por lo tanto, la respuesta sería 42.63 por 10 a la 8 menos 5 segundos dividido para 3, y anotaría ya la respuesta que tengo arriba, que es 14.21 por 10 al cubo segundos. Y ahora lo único que tendría que anotar es la respuesta. Recuerden, en los mismos términos que fue la pregunta. Entonces, si la velocidad de la luz es de 3 por 10 a la quinta kilómetros por segundo, no, ¿en cuántos segundos llega un haz de luz de Marte a Neptuno? Pues el haz de luz de Marte a Neptuno llega en 14.21 por 10 al cubo segundos. ¿Sí?
Espero que se vaya entendiendo. Vamos con el último. Sí, vamos con el último ejercicio. El último ejercicio es regalado. Miren, dice, ¿cuál es el rango de estudio estadístico ¿cuál es el radio? No, ¿cuál es el rango de un estudio estadístico cuyos intervalos van desde 15 menos 35 hasta 75,95? ¿Por qué les digo que este ejercicio es regalado? Primero, comprendamos el problema. ¿Cuál es la pregunta del ejercicio? ¿Cuál es el rango de un estudio estadístico cuyos intervalos van desde 15,35 hasta 75,95? Perfecto. Esa es toda la pregunta. ¿Cuál es el rango estadístico? Prácticamente sería la pregunta, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Cuál es la estrategia que vamos a ocupar? Mario José, ¿cuál es la estrategia que vamos a ocupar? Mario José, despierta. Sí, licenciado, lo estoy oyendo. ¿Cuál es la estrategia que vamos a ocupar? Recuerden, en todos vamos a ocupar la misma estrategia. Mirelis, ¿cuál es la estrategia que vamos a ocupar? Dividir. Dividir ¿Dividir qué? Problema problema. en partes. Exacto, dividir el problema en partes. Esa es la estrategia que vamos a ocupar. Muy bien. Lo segundo que yo debería saber, ¿qué es el rango? ¿Sí? Y el rango en estadística es la diferencia que existe entre el límite inferior de mi tabla de datos y el límite superior de mi tabla de datos. Entre el más pequeño de los datos y el más grande de los datos. Eso es el rango. Entonces, el rango es igual a ¿qué? ¿A qué sería igual? A ver, si yo les estoy diciendo esto y ustedes están viendo en la pantalla el ejercicio, ¿a qué sería igual el rango? Entonces, miren, el rango sería igual a ¿qué? Al límite superior menos el límite inferior. Dicho esto, entonces, el rango, que lo vamos a representar solo con la R, sería igual a ¿qué? ¿Qué ¿A datos tenemos? 80? 95 menos 15. Entonces, vamos viendo. 5 de 5, 0. 1 de 9, 8. ¿No es cierto? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, el rango de este ejercicio, el rango del estudio de intervalos es 80. Tan simple como esto. ¿Se entendió, chicos? Dicen, podría repetir un poquito. Ya. Miren, vamos a cambiar un poquito el ejercicio. A ver. Yo les voy a dar ahora, les voy a decir que ¿cuál es el rango de un estudio estadístico cuyos intervalos son? A ver, pongámosle aquí de 5 a 10. Empieza y termina hasta de 105 a 110. Ya. Ahí pongámoslo. Por lo tanto, límite inferior es ese, ¿no es cierto? Límite superior es este. El rango es igual al límite superior menos límite inferior. Por lo tanto, voy a tener 110 menos 5.
Por lo tanto, el rango va a ser igual a ¿cuánto? A 105. Respuesta. El rango del estudio estadístico cuyos intervalos son de 5 a 10 hasta 105, 110 es 105. ¿Se entendió, chicos, ahí? Sí, licenciado. Perfecto. ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos? Bueno, chicos, muchas gracias por la atención brindada. Cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, tenemos el foro y el canal de WhatsApp para poder solventar sus inquietudes. Nos estamos viendo pronto, cuídense mucho, Dios los bendiga.